Bien, vamos a continuar, ¿no?, en esta tarde con lo que comenzamos tratando la semana pasada y que tenía que ver con la relación que existe entre lo que yo os decía que era la parábola de las 10 vírgenes y también esa afirmación que Jesús hace con respecto a la puerta estrecha, cuando Él nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque dice que muchos procurarán entrar y dice la Escritura que no podrán. Y yo os decía que tanto esta parábola de las 10 vírgenes como las propias palabras de Jesús hablando acerca de la puerta y del camino estrecho son cosas que no tienen ningún tipo de sentido si, como algunos afirman, en el momento en que tú y yo hemos sido escogidos por parte de Dios, nuestra salvación es algo que tú y yo ya no podemos perder. Entonces os decía que una de las cosas que tenemos que hacer es acercarnos a la palabra de Dios y dejar que sea siempre la voz de Dios y no tanto la voz de los hombres las que puedan de alguna manera iluminarnos y mostrarnos el camino por el cual debemos de andar. Y sabéis que dentro de la Iglesia pues existe una polémica acerca de este asunto y existen normalmente dos caminos. Una parte o un sector de la Iglesia que piensa que la salvación es algo que Dios te da y por lo tanto tú ya no la puedes perder. Y luego está otro sector de la Iglesia en el cual nos encontramos nosotros, que creemos que la salvación es algo que Dios te da, pero que en esa salvación que Dios te da hay una responsabilidad que tú y yo tenemos que cumplir si queremos poder llegar al final del camino y hacer útil eso que Dios nos ha dado. Es como si yo te doy la llave de mi coche, pero tú no decides ir al coche. Muy bien, tú tienes la llave, pero si no te acercas al coche, de nada te vale la llave. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el uso adecuado de esa llave. Y con la salvación ocurre exactamente lo mismo. Dios nos ha dado algo que nosotros tenemos no solamente que utilizar correctamente, sino lo que es más importante, cuidar de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque, como veremos a lo largo de estas charlas, la Biblia nos dice con toda claridad que el diablo, nunca olvidéis, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y os he dicho en alguna ocasión que cuando tú analizas este versículo desde el idioma original, es curioso que la palabra devorar, ¿sabéis lo que significa? Significa tragar completamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es importante, mis hermanos, que nos hagamos preguntas. La pregunta es: si yo no puedo perder mi salvación, ¿por qué el diablo pierde su tiempo dando vueltas alrededor del creyente si no me puede hincar el diente? Si la batalla del diablo es una batalla perdida contra aquellos que supuestamente hemos sido elegidos, no tiene ningún sentido que él ande buscando, porque él va buscando. ¿Y qué va buscando? Él va buscando la debilidad del ser humano con la cual tú y yo convivimos, y está buscando el momento y la ocasión. ¿Para qué? Para echarnos el diente. Porque si esto no fuese una realidad, estaríamos viviendo una especie de utopía que no tendría ningún sentido. Yo he dicho alguna vez que sería como era una guerra donde las balas son de fogueo. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en las guerras las balas no son de fogueo. En las guerras las balas son reales, son de metal, son de hierro. Y una bala de hierro, ¿qué produce? Produce una herida y en muchos casos produce también ¿qué? Produce también la muerte. Y la vida espiritual, nunca lo olvidéis, no solamente es una carrera, sino también, como dice la palabra de Dios, es una batalla donde se producen heridas y donde desgraciadamente se producen muchas bajas de personas que entraron un día por esa puerta e intentaron andar por ese camino, pero con el pasar del tiempo, situaciones y circunstancias que todos y cada uno de nosotros vivimos, pues hacen que la gente acabe alejándose de Dios. ¿Por qué? Porque si no fuese posible que la gente se alejase de Dios, después de haberlo conocido, la apostasía sería algo que tampoco tiene sentido en la Escritura. ¿Por qué? Porque la apostasía nos habla del abandono o del rechazo de algo. Y os decía la semana pasada que tú no puedes perder lo que tú no tienes.
Tú no puedes perder lo que tú no posees. Entonces la salvación solamente es posible perderla cuando realmente la hemos abrazado, tal y como nos dice la Escritura en el libro de Hebreos. Pero antes de llegar a ese tipo de pasaje, vamos a continuar mirando hacia la palabra de Dios. Y es importante que la Iglesia también, de alguna manera, marque la doctrina, marque el camino, marque la teología que como Iglesia tenemos. ¿Por qué? Porque como estamos abiertos al mundo de la Internet, donde cualquier persona tiene hoy en día la capacidad de escuchar a cualquier fulano o cualquier mengano, en las iglesias se producen muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente escucha cosas fuera y luego no tiene ni la inteligencia, y algunos no tienen ni la educación ni el respeto, de alguna manera, de no ir, como dice la palabra de Dios, en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Porque si yo creo algo diferente a lo que cree mi iglesia, no es ningún pecado. Aquí nadie se obliga a creer al 100% lo que se predica desde este lugar. Tú puedes tener tus ideas, puedes tener tus pensamientos, que no es lo común, porque cuando naces en una iglesia, creces y te desarrollas en esa iglesia, lógicamente tienes el pensamiento de esa iglesia. Pero si por cualquier motivo tú tienes una idea y un pensamiento diferente, no es pecado, siempre y cuando ese pensamiento tú lo guardes para ti. Ahora bien, en el momento en que yo me dedique, como hace mucha gente, maleducada como son unos maleducados, es personas que no tienen principio, que no tienen ningún tipo de ética, que sirven más bien al diablo que al propio Jesucristo, pues luego llegan y se dedican ¿a qué? Se dedican a hablar con unos, se dedican a hablar con otros y hacen una de las cosas más terribles que hay dentro de la palabra de Dios y que consiste, como dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, dice en sembrar discordia entre los hermanos. ¿Y qué es eso? Pues es sembrar un pensamiento diferente al pensamiento que tiene la iglesia. Y eso es algo que Dios condena grandemente. ¿Por qué? Porque si no te gusta la teología que tiene la iglesia, lo que tienes que hacer es coger la puerta, marcharte y buscar una iglesia que se adapte ¿a qué? A tu forma y a tu manera de pensar. Pero no te conviertas en un divisor dentro de la iglesia, porque eso es algo que Dios abomina de una manera especial. Por eso os digo que a veces es importante simplemente tener un poquito de educación y algo de respeto para no convertirnos ¿en qué? Para no convertirnos en una piedra de tropiezo. Mirad, hermanos, yo llevo, creo que son ya 14 años, creo que el próximo curso haremos 15 años en el seminario de EDSE, que pertenece a lo que es Asambleas de Dios, ¿vale? Y yo soy el único profesor adjunto al seminario, lo cual quiere decir que yo vengo de una iglesia que no pertenece a este tipo de federación de iglesias. Y eso quiere decir que nosotros, en algunos aspectos teológicos, no tenemos ni el mismo pensamiento, ni la misma postura, ni la misma manera de entender la Biblia. Es decir, hay cosas en las cuales yo no pienso como ellos, pero a mí en ningún momento se me ocurre llegar a un seminario de EDSE que pertenece, ya digo, a Asambleas de Dios e intentar imponer mi doctrina. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí para intentar imponer lo que yo creo. Yo estoy primeramente ahí para enseñar y luego para respetar la denominación en la que estoy, ¿qué? Enseñando. Porque eso es algo que pertenece, ya digo, a la vida común y normal de una persona que es mínimamente educada. Pero como la educación y el respeto se ha perdido dentro de la iglesia, pues la gente llega como si fuesen una especie de mesías salvadores, diciendo, esta iglesia qué teología más mala tiene, voy a intentar imponer mi teología. No. Deja a la iglesia tranquila. Deja a la iglesia tranquila. Otra cosa es que la iglesia esté viviendo una especie de herejía, que estemos negando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahí podría ser, pero ese tipo de cuestiones donde nos podemos plantear en un lado o en otro, no vengas a sembrar cizaña en medio de la iglesia, porque Dios te lo va a hacer pagar duramente. Y eso es algo, ya digo, fundamental. Pero volviendo a la palabra de Dios y volviendo a esa pregunta que nos estamos haciendo, y es, si la salvación no se puede perder, entonces, ¿por qué la Biblia habla como habla? Y yo, sinceramente, hermanos, parto de la base, porque lo he oído muchas veces, que todos los versículos que nosotros empleamos para posicionarnos en el lugar en el que estamos,
pues la gran mayoría de personas que están en el otro lugar, pues siempre argumentan de la misma manera y suelen decir que son versículos sacados de contexto, versículos mal interpretados y bueno, todo ese tipo de cosas que a mí ni me van ni me vienen. ¿Por qué? Porque como os he dicho en más de una ocasión, la palabra de Dios en muchos aspectos es sencilla. Y solamente hay que leerla sin darle más vuelta a la Escritura para entender claramente lo que Dios nos está diciendo. Y por ejemplo en Mateo capítulo 5 y a partir del versículo 27, cuando Jesús comienza a hablar del adulterio y él dice: oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Él viene a traer el nuevo pacto, la nueva reinterpretación a la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre, indistintamente, cuando Dios habla en este sentido, habla a hombres y habla a mujeres. Él no tiene que matizar, como hoy en día se hace con este lenguaje inclusivo: hombres, mujeres, niños, niñas, niñas, esa tontería. Él está hablando de manera general. Dice: cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ya adulteró ¿dónde? En su corazón. Y veremos y estudiaremos, ¿no?, que el corazón, daros cuenta, es la parte más importante en el ser humano. El hombre se compone de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y la parte inmaterial del hombre, que sería el alma y el espíritu, está englobada en lo que es el corazón, pero no como tú y yo lo entendemos, porque cuando se nos habla del corazón tendemos en nuestra mente a pensar en el órgano, en el músculo que llevamos aquí adentro y que se encarga de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. No, el corazón engloba toda la parte espiritual del hombre. Es lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque de ahí sale lo bueno y de ahí sale lo malo del hombre, no tanto de nuestra mente, sino de nuestro corazón. Por eso Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para desearla de una manera especial, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. No está diciendo en su mente. Está diciendo ¿dónde? En su corazón. Y ahora dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno. Y vuelve a repetir lo mismo, pero en este caso con la mano: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. Daros cuenta que son palabras que en nuestras Biblias normalmente aparecen en rojo, que son las palabras que resaltan, que son palabras directas del propio Jesús, y Él es el que está de alguna manera dando la posibilidad de que si tú y yo no ponemos freno en nuestras vidas a determinadas cosas, el resultado final va a ser la condenación. Y Jesús lógicamente no está hablando de manera literal para decirme que si yo tengo un problema con la vista que me saque un ojo. Lo que Él nos está diciendo a través de esto es que hay determinadas situaciones y circunstancias en nuestras vidas que tienen que ser cortadas de raíz. Porque si tú no lo cortas, eso va a provocar que todo tu cuerpo, que toda tu vida y que todo tu ser acabe siendo contaminado y por lo tanto acabes en un lugar en el cual nadie quiere acabar. A veces hay una relación que es tóxica en la vida de las personas. Te unes a un hombre o a una mujer que te está apartando de los caminos de Dios, que más que atraerte a la iglesia lo que hace es sacarte de ella. Jesús nos está diciendo: corta esa relación. ¿De qué? De raíz. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada bueno en tu vida. O un trabajo que te impide ¿qué? Que te impide congregarte. Y dices: bueno, pero estoy trabajando. Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Cuál es el precio que estás pagando por tener un mísero sueldo a final de mes? Dios te dice: corta ¿de qué? Corta de raíz. Y cuando habla del ojo y está hablando de la vista, podríamos meter el tema archiconocido en el mundo de hoy, que por ejemplo es el mundo de la pornografía, que está presente no solamente en la sociedad de ahí afuera, donde hay millones de personas adictas completamente a la pornografía, lo cual quiere decir que si no todos los días, a lo largo de la semana tienen que consumir algún tipo de vídeo pornográfico.
Porque llega un momento en que el cuerpo demanda ese tipo de imágenes y eso también se traslada dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Y los efectos de la pornografía son terribles para el ser humano. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que la pornografía es tan adictiva como la heroína o la cocaína. Y la solución a esa es cortar el problema de raíz. Si yo soy una persona que tengo un problema con la pornografía y no puedo dejar de ver pornografía, tendré que coger el ordenador, tendré que coger el router, tendré que coger el teléfono, el smartphone, ¿no? Y tendré que tirarlo por la ventana. ¿Para qué? Para no tener una puerta abierta en mi hogar o donde esté. ¿Para qué? Para consumir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Jesús nos está hablando de decisiones drásticas. Drásticas. ¿Por qué? Porque hay problemas en la vida que no se pueden resolver con un poquito de agua oxigenada o con una tirita. El otro día escuchaba el testimonio de una chica que hablaba en la radio que fue al médico porque los miembros, sus dedos, en las manos y en los pies comenzaron a ponerse negros. ¿Y sabéis cómo terminó aquello? Terminó con una amputación de los brazos y de las piernas. ¿Por qué? Porque si no cortaban a tiempo, todo eso se iba a ir extendiendo a lo largo de su cuerpo y le iba a provocar ¿qué? La muerte. Ahí no puedes poner un tapito caliente y decir, bueno, esta tirita, y como hacemos los padres con los niños cuando son pequeños, le das un besito en la herida y hacen... No, como que eso sana. Hay que tomar una decisión que drástica, y la decisión es o amputamos o mueres. Y en la vida, hermano del creyente, hay situaciones en las que debemos decir o amputamos o morimos. Y una amputación no es algo sencillo. Porque te vas a levantar de un día para otro notando que hay algo en tu cuerpo que falta. Y mirarte en un espejo con 2 manos menos y con 2 pies menos tiene que ser algo muy terrible. Pero la diferencia entre una cosa y otra es la vida o la muerte. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. O tomamos decisiones drásticas o muchas veces el resultado es la muerte. Como dice aquí Jesús, que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Sea echado en el infierno. Por eso piensa en tu vida si hay algo que necesite ser cortado de raíz. Si hay algo que tú estás viviendo y que dices, esto tengo que dejarlo ya. ¿Por qué? Porque no me lleva por un camino de vida, me lleva hacia la perdición, me lleva hacia la destrucción. Y Dios te dice, córtalo de raíz. En el capítulo 6 y en los versículos 14 y 15 encontramos esa clase de versículos que, como os decía antes, son muy fáciles de entender y que no tienen mayor interpretación. Y la Escritura nos vuelve a decir por boca de Jesús, porque nuevamente las palabras aparecen en negrita, dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Vale? Yo perdono, Dios me perdona. Es muy sencillo, es barrio sésamo, es epi y blas, arriba, abajo, derecha e izquierda. Es decir, esto lo puede entender cualquier tipo de persona. Pero ¿qué dice Jesús? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará ¿qué? Vuestras ofensas. Y si Dios no me perdona, es imposible que yo pueda ¿qué? Alcanzar la salvación de Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús aquí, como hace en muchos otros pasajes de la Escritura, es condicionar la salvación del ser humano ¿a qué? A determinadas actitudes y comportamientos que yo debo de tener si realmente quiero alcanzar la salvación de Dios. Por eso la salvación de Dios es condicional, no es incondicional. Hay condiciones que Jesús ha puesto a lo largo de la Escritura. Fue Jesús el que dijo que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, hay que hacer cosas, hermanos, para poder alcanzar la salvación de Dios.
Por eso yo no entiendo a esta gente que predica, que dice, yo no tengo que hacer nada para salvarme. ¿Cómo que no tienes que hacer nada? Hay que hacer muchas cosas, y entre esas muchas cosas, que podríamos dar una lista muy larga que aparece a lo largo de la Escritura, está la necesidad de ¿qué? De perdonarnos los unos a los otros. Porque si yo no perdono, Dios no me va a ¿qué? A perdonar. Y si Dios, hermanos, no me perdona, yo llegaré delante de Dios con todos mis pecados, y por lo tanto será imposible que yo pueda de alguna manera alcanzar ¿qué? Alcanzar la salvación de Dios. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Porque Dios lo que hace a través de esto es obligarnos de alguna manera a que nos llevemos bien los unos con los otros. Y no es fácil. Y no es fácil. ¿Sabéis por qué no es fácil llevarse bien los unos con los otros? Porque hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice, soportaos los unos a los otros. El propio Dios parte de la base de que las relaciones interpersonales nunca han sido sencillas, ni ahí fuera, ni dentro de la iglesia. Pero el camino que Dios nos marca es el camino de ¿qué? De perdonarnos los unos a los otros. Esa es la tónica general de la Escritura. El perdón. Luego, como os decía la semana pasada, podemos matizar. Pero la tónica general es siempre la de ¿qué? La del perdón. Por ejemplo, cuando Dios habla acerca del divorcio, de la separación y del nuevo matrimonio, debemos de entender que la tónica general de Dios, el deseo de Dios, es que un hombre se case con una mujer para toda ¿qué? Para toda la vida. Es decir, en la mentalidad de Dios, el divorcio y la separación nunca entraron en sus planes y propósitos. Ahora bien, Dios ha permitido el divorcio o la separación, dice, por la dureza de vuestro corazón. Dios permitió dar carta de repudio al hombre o a la mujer por la dureza del corazón del hombre. Pero ese nunca ha sido el deseo de Dios. Dios creó un hombre para una mujer. Es decir, la poligamia, por ejemplo, tampoco estaba en los planes de Dios. Él simplemente la consintió, pero sabiendo que era algo ¿qué? Algo malo. Es como si yo ahora salgo de aquí, me voy a la carnicería y le digo, venga, un jamón, de esos no, de los de la pata negra, de esos que comen bellota, de esos que están bien curados, de esos que los cerdos mueven el culito por el campo y están en libertad, que esos son los buenos, no los cerditos que viven en la granja y que los jamones no saben nada, no, yo quiero un jamón de bellota. Un jamón de pata negra, de esos cerdos que se mueven libremente por el campo y que se alimentan solamente de cosas naturales, sí, para ti. Bien, te compras un jamón de eso, te lo llevas a tu casa, te lo comes y no estás pecando. Pero Dios en su palabra nos ha advertido de que hay determinados animales que para Dios no son limpios. Y aunque Él permite, como dice la Escritura, que tú vayas a la carnicería y puedas comer cualquier tipo de cosa, siempre y cuando no lleva sangre, que es lo único que Dios prohíbe, lo puedes hacer. Ahora bien, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado siempre va a ser malo para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque en la tónica general de Dios, ese tipo de alimento no conlleva algo bueno. Y así ocurre con muchas cosas. Entonces, la tónica general de Dios es el perdón. Pero luego también dentro de las iglesias hay personas que por su actitud y por su mal comportamiento, la propia palabra de Dios nos dice que los tengamos como gentiles y publicanos, y que con ese tipo de personas no te juntes, no te arrimes a ellos. ¿Para qué? Para que puedan darse cuenta de cómo están actuando de mala manera. Porque si le sonreímos siempre la gracia al que actúa y al que se comporta malamente dentro de la iglesia, yo me pregunto cómo esa persona va a poder en algún momento arrepentirse de su mala actitud. Si va a decir, si yo voy allí todo el mundo me aplaude, todo el mundo me abraza, todo el mundo me echa la mano por encima del hombro. No estaré haciendo las cosas tan mal. Ahora bien, cuando esa persona ve el rechazo por parte de la iglesia, esa persona puede proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. La Biblia nos dice en su palabra que con la persona avara no te puedes sentar a comer. O no la puedes invitar a tu casa.
Imagínate que te pase como le pasó a Samuel Cenusa. Cuando se casó, había alguien en la iglesia de Almansa que estaba viviendo en desorden y le tuvo que decir: lo siento mucho, pero no puedo invitarte a mi boda. ¿Por qué? Porque no estás dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Ella puede haber dicho, o él puede haber dicho: hermano, pero ¿cómo me tratas así? Tienes que amarme. Sí, el amor de Dios tiene límites. Aunque la tónica general es el perdón, el amor de Dios está marcado ¿por qué? Por límites. Porque un amor sin ningún tipo de límites no es amor. Amar sin restricciones no es amar, es libertinaje, mis hermanos. Y Dios no es un Dios de libertinaje, Dios es un Dios ¿de qué? Un Dios de orden. Sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, y aquí nos ocurre exactamente lo mismo que cuando llegamos a Mateo capítulo 25, a la parábola de las 10 vírgenes. Esas palabras son importantes, ¿por qué? Porque se encuentran justo después de ¿qué? De todo lo que Jesús dice acerca del final de los tiempos. Por eso lo que viene detrás de ese capítulo es tremendamente importante y aparece la parábola de las 10 vírgenes. Cuando llegamos a Mateo capítulo 7 y versículo 24, llegamos a un momento importante en la vida de Cristo, porque llegamos al final de lo que era el sermón del monte en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese sermón que Jesús dio en lo alto de una montaña, y por eso se le llama el sermón del monte, donde Él empezó a hablar a la gente de una cosa y de otra, de esto y de aquello. Él lanzó su discurso y al final del discurso Él dice algo que es tremendamente importante. Él dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿por qué? Porque cabe la posibilidad de que tú y yo oigamos la voz de Dios y, como le ocurrió al pueblo de Israel, endurezcamos nuestros corazones. Es que negar este tipo de cosas es negar la palabra de Dios, como algunos hacen, como algunos presuponen, que parece que dicen: no, yo me convierto y ya Dios lo hace todo en mí, produce en mí el querer y el hacer. Eso no es verdad. Eso sí que es manipular la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el responsable de hacer, de cumplir, de entregarse, de consagrarse, de santificarse, soy yo. Y si no lo hago yo, no lo va a hacer Dios por mí. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con subnormales. Dios trabaja con personas que tienen una voluntad y están dispuestos a rendir esa voluntad delante de Dios. Por eso dice que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de las adversidades de la vida, de lo que tú y yo vamos a encontrar a lo largo del camino, hermanos. Muchas dificultades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que a través de ¿qué? De muchas, no pocas, de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Cosas que nos van, como Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: no te preocupes, Pedro, salvo siempre salvo. No. Jesús tuvo que rogar para que la fe de Pedro no faltase. Y yo me pregunto, ¿por qué rogó Jesús si Pedro no podía perder la fe? Jesús tuvo que rogar por Pedro porque sabía que si Satanás te mete un meneo, posiblemente no te vuelvas a encontrar nunca más. Y aquí nos está hablando de ¿qué? De lluvia, de vientos, de ríos, es decir, de cosas que golpean constantemente nuestra vida. Son como esas máquinas que no sé si las habéis visto, que se utilizan para coger la aceituna. Son esos tractores que, sí, efectivamente, llegan al almendro, llegan al olivo, lo enganchan así y despliegan un paraguas alrededor. Es como cuando alguien te coge del cuello. ¿Qué hace la máquina? Hace así. Le mete un zarandeo al olivo, y ¿qué hace el olivo? Deja caer todas las aceitunas, las recoge en un paraguas y para casa. Pues esa misma imagen es la que Jesús nos está mostrando. Y dice: la vida os va a zarandear, de una manera o de otra. A lo mejor dices: bueno, yo soy joven y de momento bien. Ya irás cumpliendo años y te darás cuenta cómo, sobre todo a partir de los 40, la vida empieza a cambiar. La vida empieza a cambiar a peor. A peor. Y conforme vas sumando años y vas soplando velas, y de los 40 llegas a los 50, la vida va ¿a qué? A peor.
Y lo vas notando en detalles muy pequeños, hermanos, detalles muy pequeños, de los cuales yo escuchaba hablar hace un tiempo y me reía, y me hacían gracia. Cuando yo veía a mi jefe con el metro, con el calibre, cuando tenía que medir una pieza y hacía así, yo me reía, digo, ¿pero qué hace este hombre? Pues está aplicando que el zoom, y el zoom que indica que ya no te ves bien, que ya no te ves bien, ni de cerca ni de lejos, ya no encuentras la distancia. ¿Qué me ocurre a mí ahora? Que yo ahora ya con las gafas ya no me veo bien. Yo antes con las gafas leía perfectamente la Biblia, perfectamente. Ahora con las gafas no veo tres en un burro. De cerca no veo nada y tengo que hacer este gesto tan indeseable que es así. ¿Habéis visto este gesto de la gente con las gafas de aquí? Eso es vejez, hermanos. Vejez. ¿Por qué? Porque la vida pasa por todos. Igual que llega este gesto, llega otro tipo de gesto. Antes te acostabas a las 11 de la noche, te levantabas a las 7, a las 8 de la mañana y dormías ¿de qué? Del tirón. Pero ahora cuando te acuestas a las 11 y a las 3 el cuerpo te dice, hacer pipí. Eso es muy triste, hermano. Cuando te tienes que levantar a mitad de la noche a hacer pipí, eso es un síntoma de vejez muy mala. Cuando empiezas a notar que te duelen cosas por aquí y ahora por aquí, cuando antes no te dolía absolutamente nada, es símbolo ¿de qué? De vejez. Igual que llegan este tipo de cosas, llegan las dificultades de la vida. Y Jesús nos dice que si no estamos preparados, que si no estamos edificados, fundamentados sobre la roca. ¿Y qué es edificar sobre la roca? Pues es algo tan sencillo como poner en práctica la palabra de Dios. Eso es edificar sobre la roca. Poner en práctica la palabra de Dios. Vivir conforme a las Escrituras. Eso es edificar sobre la roca. Pero eso no es fácil. Pero eso es lo que a ti y a mí nos da el fundamento. ¿Para qué? Para poder mantenernos firmes ante las adversidades de la vida, que van a llegar de una manera o de otra. Problemas económicos, problemas de salud, problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Todo eso va a llegar y te va a golpear. Y dependiendo de tú estés edificado, o vas a permanecer firme, o vas a abandonar, ¿qué? Los caminos de Dios. Y no dirán, no, es que no era creyente. No entremos en ese tipo de tonterías. Como se fue de la iglesia no era creyente. El problema es que no estaba edificando ¿sobre qué? Sobre la roca. El problema es que su vida no era una vida firme delante de Dios. El problema es que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y todos somos conscientes de cómo muchas veces nos vamos alejando poquito a poco de Dios y nos vamos enfriando. Tú sabes que hay momentos de tu vida donde estás en lo más alto, pero también sabes que hay momentos de tu vida donde estás en lo más bajo. ¿De qué depende? Depende de ti y depende de mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es inmutable, que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación, que Dios permanece siempre en el mismo lugar. Los que cambiamos somos tú y yo. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, nuestra vida de consagración, nuestra vida de iglesia, la cambiamos por otro tipo de cosas y eso provoca que nos vayamos alejando de Dios, que nos vayamos enfriando y que poquito a poco nos vayamos debilitando y por lo tanto que vayamos edificando sobre la arena, porque la arena representa la comodidad de la vida del creyente. Os lo he dicho muchas veces, hermanos, trabajar con la arena, trabajar con la arcilla, trabajar con la plastilina es fácil. ¿Por qué? Porque son elementos muy maleables. Ahora bien, trabajar con cualquier otro tipo de elemento es mucho más complicado porque son elementos que cuesta más manejar. No es lo mismo construir un castillo de arena que coger un trozo de metal, meterlo al fuego, ponerlo al rojo vivo y luego colocarlo en el yunque y el martillo y tienes que golpearlo una y otra vez para poder ¿qué? Para poder fabricar lo que quieras fabricar. No lleva el mismo trabajo ni el mismo esfuerzo construir un castillito de arena que construir, imagínate, algo tan sencillo como puede ser un cuchillo. ¿Habéis visto ese programa que hay en uno de esos canales raros, Dimas o uno de estos que se llama Forjado a Fuego? Pues allí le dan un trozo de hierro y le dicen, haz un cuchillo. Y le dan un tiempo,
Y estas personas cogen el hierro, lo meten en el fuego, lo van calentando, pero una vez que lo han calentado lo tienen que golpear una y otra vez, ya sea con el martillo o ya sea con la prensa hidráulica, y lo van y lo van moldeando, y lo van moldeando, y lo van moldeando. Y luego llega un momento que es esencial en la construcción de cualquier tipo de arma, que es cuando ellos tienen que coger lo que están construyendo, lo tienen que meter en el agua para darle solidez a eso que están construyendo. Y ahí es donde muchas veces se convierte en algo que va a servir o en algo que va a tener fisuras, grietas y que no va a valer para el fin con el cual se está construyendo. Y nuestra vida es así, hermanos. A veces Dios nos pone al rojo vivo y nos golpea, ¿para qué? Para ir de alguna manera moldeándonos a su imagen, de su semejanza. El problema es si tú y yo vamos a estar lo suficientemente fundamentados sobre la roca, ¿para qué? Para poder permanecer. Y la única manera, lo repito, hermanos, de estar edificados sobre la roca, nunca lo olvides, es obedeciendo la palabra de Dios. Si yo oigo, pero yo no cumplo, estoy edificando sobre la arena. Si yo consumo predicaciones, si yo consumo reuniones de iglesia y la palabra de Dios llega a mi vida, pero no produce ningún tipo de fruto, como nos muestra la parábola del sembrador, no vale absolutamente para nada el tiempo que yo estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque me he convertido, como dice Santiago, en un oidor olvidadizo. Y eso no vale para nada. Es como estar apuntado a un gimnasio, pero no ir nunca al gimnasio. ¿De qué te vale? Tengo allí el carnet del gimnasio, pago mi cuota de gimnasio, tengo mi mochila del gimnasio, con mi ropa del gimnasio, con mis zapatillas del gimnasio, con mi toalla del gimnasio, con mi botellita del gimnasio, lo tengo ahí, pero no voy. ¿No vale para qué? No vale para nada. De la misma manera que cuando yo escucho la palabra de Dios y no hay una propuesta en mi vida de esforzarme por cumplir lo que entiendo que es la voz de Dios, tampoco vale para nada. Y es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Daros cuenta, hermanos, era el pueblo escogido por Dios, el pueblo amado, el pueblo con el cual Dios había hecho un pacto eterno. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que cuando Israel no cumplió la voluntad de Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos no valió absolutamente para nada. Dios dice en su palabra: han quebrantado mi pacto. Han roto lo que yo había hecho por ellos. Quería darles lo mejor, pero a base de la desobediencia se quedaron sin qué. Se quedaron sin nada. Y Dios nos ha dado a nosotros también lo mejor, hermanos. ¿Qué ocurre? Que si tú y yo no obedecemos, acabaremos perdiendo la salvación de Dios. Guste más o guste menos. En Mateo capítulo 10 y versículo 22... encontramos también uno de esos versículos que todos conocemos, que hemos leído muchas veces, que sabemos de memoria, sobre todo la segunda parte del versículo, porque Jesús dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y ahora dice: mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Y yo me pregunto, si la salvación es algo que yo no puedo perder, ¿qué necesidad yo tengo de perseverar? La perseverancia es algo que no tiene lugar en la vida de una persona, que el premio ya lo tiene asegurado. ¿Por qué? Porque la perseverancia implica permanecer en un lugar sin movernos. Y eso no es sencillo. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, las situaciones, circunstancias de la vida nos llevan ¿a qué? Nos llevan tristemente a alejarnos de Dios. Por eso Jesús nos dice que el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Lo cual quiere decir, hermanos, que hay personas dentro de la iglesia que desgraciadamente no van a perseverar hasta el final de sus días. Dice la Escritura en el libro de Hechos, hablando el apóstol Pablo, dice que cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas.
Es decir, gente que estaba deseosa de escuchar la palabra de Dios. Dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, daros cuenta, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sabéis por qué les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios? Porque mirad, lo que a ti y a mí nos da la salvación es precisamente esto, es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis cuál es el peligro? Que tú y yo podemos, como Pablo le dijo a los Gálatas, caer de esa gracia de Dios. Por eso necesitamos no solamente perseverar en el camino, sino también perseverar, mis hermanos, en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que yo os llame a algo que no puede suceder y que no puede darse en vuestras vidas. Yo no os puedo llamar a perseverar hasta el fin si ya tengo la seguridad y la garantía de que sí o sí vais a llegar al final del camino. Algo que yo nunca entendí de la vida del apóstol Pablo es la preocupación que dice que él tenía por las iglesias que a lo largo de sus viajes misioneros había fundado en un y otro lugar. Y él lo expresa muchas veces a lo largo de sus cartas, diciendo que por encima de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todo lo que él tenía que afrontar, si había algo que le robaba la paz, era muchas veces no conocer cómo esas iglesias que había fundado se encontraban en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían la posibilidad de ponerse en contacto con ellos y por lo tanto él no sabía si a lo mejor cuando volviesen con el paso del tiempo a Filipos o a Galacia o a cualquier otro lugar, la iglesia iba a permanecer ahí. Y por eso Pablo constantemente mandaba a Bernabé, o mandaba a Timoteo, o mandaba a Epafrodito a un lugar y a otro, porque quería conocer el estado de ¿qué? De la iglesia, porque era algo que atormentaba a Pablo por dentro. Y la pregunta que yo siempre me dice, Pablo, ¿es que tú no sabes que la salvación no se puede perder? Y por lo tanto, ¿no van a poder abandonar los caminos de Dios? Pero Pablo no entendía de esta manera el Evangelio. Pablo entendía que lo que él había fundado y había levantado, como ocurrió con cada una de las iglesias del libro de Apocalipsis, hermanos, puede acabar ¿qué? Puede acabar desapareciendo, porque todas esas iglesias a lo largo de los años han desaparecido y no queda absolutamente nada de ¿qué? Y no queda nada de ella. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, como dice la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de estas cosas, hermanos, y saber que el peligro está ahí. Y os digo algo más y termino. A veces nos preocupamos, cuando hablamos de los grandes peligros que asedian al creyente, siempre nombramos el mundo, el diablo y la carne. Siempre esos son los tres grandes enemigos del creyente. El mundo, los placeres que nos ofrece esta vida, el diablo, que como león rugiente quiere acabar con nosotros, y nuestra carne. Pues bien, de los tres, el peor de todos es este. El peor enemigo del hombre es el hombre. El peor enemigo del hombre es el hombre. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo por estar bien con Dios, ni voy a amar al mundo, ni le voy a dar lugar al diablo. Como dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Si yo estoy en el terreno de Dios, el diablo nunca podrá hacerme frente, el diablo nunca podrá atraparme. ¿Por qué? Porque no estoy dándole lugar. Ahora bien, cuando yo abandono los caminos de Dios y me dedico a vivir mi propia vida, mi propia voluntad, es cuando yo me meto en el terreno del diablo, o es cuando yo me siento atraído por las cosas de ¿qué? De este mundo. Por eso lo peor que podemos hacer, hermanos, es descuidarnos a nosotros mismos. Y digo esto porque hay mucha gente en las iglesias que le da mucha importancia al diablo. Y siempre está, que el Señor te reprenda, que Dios te reprenda, te pisamos la cabeza, atamos a Satanás. ¿Cómo que atamos a Satanás? Nadie puede atar al diablo, hermanos. Nadie en este mundo puede atar al diablo. No será hasta el tiempo del fin, en el final de los tiempos, cuando un ángel que descenderá del cielo con un poder y con una comisión especial que atará al diablo por 1000 años, pero tú y yo no podemos atar al diablo, ni podemos ni en nuestra labor es la de resistirlo, como dice cuando nos habla acerca de la armadura, dice, tomad
¿qué? El escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego que el diablo manda a vuestra vida. ¿Para qué? Para prender un incendio y acabar con vosotros. Nos llama ¿a qué? A resistirlo. No nos llama a atarlo, a reprenderlo. Eso no vale para nada. Lo que realmente tiene valor es vivir dentro de ¿qué? Dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos aleja tanto de las posibilidades de que el diablo nos eche la zarpa, como de que un día nos sentamos atraídos por las cosas de este mundo, como le ocurrió a Pablo con uno de sus colaboradores, con Demas, que dijo, me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Y podríamos preguntarnos, ¿y Demas? ¿Era o no era un creyente genuino? ¿Pablo se iba a rodear de una persona que no fuese un creyente verdadero? Ni loco. Ni loco. Ya tuvo bastante problema con Juan Marcos cuando lo echó y dijo, tú no vienes conmigo, que no estás a la altura. Lo echó y tuvo un problema con Bernabé. Dijo, este no nos vale para nada, fuera de aquí. Pablo se rodeaba de gente que realmente estaba entregada a la obra de Dios. Y Demas era uno de esos colaboradores de Pablo. ¿Pero qué dice la Escritura? Que amó más el mundo que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la posibilidad está ahí, hermanos. Intentar negar las posibilidades es negar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos sencillamente que amar más a Dios y su palabra que las cosas de esta vida. Intentar vivir cerquita de Dios, entregarnos constantemente a Dios, obedecer su palabra, tener ese deseo de decir, bueno, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? Porque como os he dicho antes, a veces consumimos predicaciones, pero nunca somos desafiados a hacer algo nuevo y algo diferente en nuestras vidas. Cuando Dios nos está llamando muchas veces al cambio, a la entrega, a la dedicación, a la consagración, o como hemos visto en esta tarde, a poder cortar algo de raíz en nuestras vidas. Algo que no está bien. Decir, hoy pongo punto y final a esa relación, a esa situación, a esa circunstancia, la aparto de mi vida. ¿Por qué? Porque no me va a traer nada bueno. Y porque si no lo hacemos, al final nuestra vida irá, nunca lo olvides, por un camino de muerte. Muy bien. Pues lo dejamos aquí como siempre. Oramos.